Cuando la oscuridad me quiera ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor fuerza me das. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. ¿Cuánto lo creen? La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Dios te bendiga en este precioso día que Dios ha hecho para su gloria. Nos gozaremos, nos regocijaremos en él, como decía el salmista. Te invito al libro de los Hechos, el capítulo 18. Hemos estado acompañando a Pablo, a Silas y a Timoteo, y en ocasiones a Lucas en este segundo viaje misionero de Pablo. Y estamos saliendo de Grecia, de Atenas, y estamos moviéndonos para la ciudad de Corinto. Así que vamos a leer la llegada de Pablo a este lugar. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder venir a tu trono de gracia, sabiendo que tú nos escuchas, que tú nos ves y que tú deseas bendecirnos. Señor, traemos nuestros corazones, tú sabes cómo están. Pedimos que tú pongas en ellos fe, aliento, esperanza, fortaleza, que de manera especial nos ministres por medio de tu Espíritu y que nos acerque y nos hagas entender tu palabra. Señor, mira la batalla de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, y permite que en medio de esa batalla ellos puedan tener una visión clara de quién eres tú y cómo estás a su favor. Ahora, Padre, gracias por la palabra que está escrita y gracias por la palabra viva que es Jesucristo, nuestro amado Rey y Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Hace un tiempo atrás leí un reporte de una noticia que había pasado un tiempo atrás. Se trataba de un restaurante de comida rápido que estaba ubicada al lado de una gran autopista interestatal. Uno de los empleados entró al baño para limpiarlo y encontró un billete de $20 envuelto en un papel. Y cuando leyó el papel tenía un mensaje ominoso. Decía: he sido secuestrado, ayúdenme. Mi auto es un Ford color crema, y daba el número de la placa. Por supuesto, el empleado fue donde el gerente de la tienda. El hombre, al leerlo, llamó inmediatamente a la policía. Dijo: hay que moverse, seguramente algo ha pasado, no sabemos si ha pasado aquí. Quizá estaban caminando ya secuestrados y de pronto hubo una pausa en esta tienda. Pero el caso fue que eso movilizó a la policía inmediatamente. A través de la placa identificaron a los dueños y era una pareja de ancianos. Se llamaba Floyd y Rita, y Rob era el apellido. Y entonces se empezó una intensa búsqueda para tratar de ubicar el vehículo. Se hicieron contacto con los familiares más cercanos, incluyendo sus 2 hijas, que estaban preocupadísimas. Y por varias horas esa intensa búsqueda se hizo por todos los lugares adyacentes, las comunidades y pueblos limítrofes a donde estaba este restaurante. Pero después de varias horas, alguien se le ocurrió ir al lugar donde estaba destinado que ellos llegaran. Y cuando llegaron allá, investigaron, los encontraron a ellos 2 sentaditos frente a unas sillas en la playa mirando el mar. Estaban relajados, felices, habían llegado al lugar, le explicaron la situación, dijeron: ¿pero qué ha pasado? Encontramos esta nota. Y ahí fue donde, con un poco de vergüenza, Rita, la esposa, tuvo que hacer una confesión. Y ella dijo: mire, yo siempre vivo atemorizada. Y siempre, como tengo tantos temores, yo siempre trato de anticipar los temores por si cualquier cosa puede pasar. Y uno de los grandes temores que yo tenía es que, como ya somos ancianos, íbamos a estar manejando solos por esta autopista, que en algún lugar fuéramos a detenernos y que alguien nos fuera a secuestrar. Así que yo anticipadamente escribí una nota y dije: sí, bueno, si nos secuestran ya eso está resuelto, dejamos una nota en cualquier lugar y seguramente que ellos entonces tratan de encontrarnos. Y por supuesto, ella estaba pues muy apenada de lo que había sucedido, pero era la manera en que ella lidiaba con sus temores. Por supuesto, hubo un gran alivio, las hijas todos se disfrutaron del hecho de que ellos estuvieran bien. Pero observa esto: la vida de esta mujer ya anciana, había vivido toda su vida luchando con temores, acontecimientos que nunca se presentaron, pero que le robaron la paz, la alegría. Es increíble el número de personas que vivimos todos los días luchando con diferentes clases de temores. De hecho, el temor es uno de los grandes ladrones de la vida. Nos roba de las cosas más preciosas, nos roba de oportunidades. Hay veces que tú quieres avanzar y conseguir una nueva oportunidad, y de pronto el temor te detiene, ¿no es cierto? El temor te apresa.
¿Cómo podemos vencer el temor? ¿Cómo podemos vencer aquellas cosas que nos detienen de llegar a alcanzar nuestro potencial o de recibir las mejores oportunidades si de pronto tenemos el temor, sea por el idioma o nuestra capacidad o el temor al fracaso? ¿Cómo podemos vencer al temor? ¿Qué hacemos cuando estamos en circunstancias donde el temor se levanta como un enemigo en contra nuestra? Bueno, miremos y aprendamos de la vida de un hombre que era conocido por su valor, pero veámonos en una circunstancia donde está arropado de miedo. El apóstol Pablo es uno de los insignes hombres de Dios de toda la historia. Después de nuestro Señor Jesucristo, nadie hizo más por la iglesia que el apóstol Pablo. Y sin embargo, el apóstol Pablo, como tú y como yo, era de carne y hueso. Él tenía que enfrentar sus temores, él tenía que enfrentar el miedo cuando llegaba a la puerta de su vida y parecía que quería detenerle. Veamos lo que ha pasado. Él ha dejado Atenas. En este segundo viaje de misionero por visión de Dios, había llegado a Macedonia, a la ciudad específica de Filipos. De ahí ha pasado a la ciudad hermana de Tesalónica y ahora se ha cruzado hasta Grecia, ha visitado Atenas, ha predicado en el famoso Areópago. Pero ahora su obra ha terminado allí y él se mueve, por supuesto, hacia Corinto. Corinto era una ciudad muy especial. Corinto estaba ubicada en una faja de terreno, era un istmo, al lado de dos golfos, el Golfo de las Arenas y el Golfo mismo de Corinto. Era una ciudad, obviamente, que era un centro comercial, porque unía, por supuesto, dos grandes lados al occidente y al oriente. No solamente eso, era una ciudad sumamente religiosa y sumamente inmoral. La patrona de la ciudad era nada más y nada menos que Afrodita, la diosa del amor. Y tenía un templo donde había más de 1000 prostitutas y prostitutos, donde ellos celebraban el amor y por supuesto la ciudad entera estaba llena de sensualidad. De hecho, ellos se había acuñado en Asia, la Asia romana de ese tiempo, se había acuñado la palabra corintianizar, y lo que ellos estaban hablando se refería a la vida disoluta, concupiscente, llena de lascivia. Eso era lo que corintianizar significaba, darse y entregarse por completo a los placeres sensuales. Y por supuesto, allí es donde Dios llega a través del apóstol Pablo. Él llega a esta ciudad y allí él quiere plantar una iglesia como una flor en el lodo. Es interesante que cuando años después Pablo va a escribir a la iglesia que se va a formar su primera carta, allí él les va a decir estas palabras y les va a recordar del entorno del cual ellos surgieron. Les va a decir, ¿no sabéis? En 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, les va a recordar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira lo que Pablo le está diciendo, le describe el mundo, la sociedad corintia en que estaban viviendo. Y le dicen, ustedes salieron de ese mundo, algunos de ustedes hacían eso mismo. Eran lo que aquí se ha descrito, pero ustedes ahora son diferentes. Bueno, es ese ambiente social donde Pablo llega. Y al llegar Pablo está solo. Timoteo y Silas, sus acompañantes, se han quedado en Macedonia dándole seguimiento a las iglesias que se han plantado allá. Y por supuesto, Pablo está solo y busca la manera de conectarse. Y lo que Pablo hace, por supuesto, es que tiene que trabajar y lo que él sabe hacer es poner tiendas. Su padre había sido un hacedor de tiendas, aparentemente muy exitoso allá en Cilicia, en Tarso, donde él vivía, en la provincia de Cilicia. Y ese tipo de tiendas, lo que ellos hacían unas lonas hechas a base de pelo de cabra, que ellos entonces ponían y montaban y servían para hacer las tiendas que muchas veces nómadas y otro tipo de personas usaban. Y por supuesto se vendía muy bien. Pero noten ustedes que
Pablo, al buscar trabajo en ese oficio, encuentra una pareja. Es una pareja que Dios va a usar poderosamente. Él se llama Aquila, era un judío y venía del Ponto. El Ponto es interesante porque cuando los romanos invadieron esa región, se llevaron a muchos judíos y los hicieron esclavos y los llevaron a Roma. Y es evidente que quizás Aquila fue uno de ellos. Eventualmente ellos fueron liberados y él se ha casado. El nombre de su esposa es Priscila, viene del nombre Prisca, y es posiblemente una mujer que era gentil, no era judía, por su nombre gentil. Y de pronto Dios los unió en matrimonio y ahora Pablo se conecta con ellos. Ellos están entregados a este tipo de negocio. Pablo va a hacer una amistad con ellos que va a ser un lazo indisoluble a través de muchos años por seguir. Por consiguiente, ellos van a lograr trabajar juntos en la obra del Señor. Pero allí es donde él le conoce hasta que Timoteo y Silas regresan y se unen a ellos y empiezan a servir juntos. Ellos traen una ofrenda, lo que permite que Pablo ahora se pueda dedicar exclusivamente a la predicación del Evangelio. Pero es cuando Pablo está ya yendo a la sinagoga y predicando el Evangelio, donde muchos judíos se convierten temerosos de Dios, prosélitos, gentiles que se han convertido al judaísmo, están en esa sinagoga, también se convierten. Y de pronto se levanta la oposición. Usualmente cuando se levantaba la oposición, tú sabes lo que Pablo había pasado. Usualmente lo perseguían, lo acusaban, lo llevaban a las cortes, lo apedrearon en una ocasión en la ciudad de Listra. Cuando las cosas se ponían color de hormigas bravas, no le iba bien a Pablo. Así que cuando las cosas empiezan a ponerse mal en una ciudad tan corrupta y tan llena de pecado, Pablo evidentemente se siente abrumado. Parece que Pablo está frustrado. Pablo evidentemente dice, Señor, pero ¿qué pasa? Siempre que yo estoy predicando tu palabra, se me complica la vida. ¿Te ha pasado a ti que muchas veces cuando más cerca quieres estar de Dios es cuando de pronto los problemas asoman por todos lados? Cuando tú dices, ahora sí quiero caminar con el Señor, quiero servir al Señor, y de pronto todo se vira al revés y tú dices, ay Señor, si yo hubiera sabido, quizás no lo hubiera hecho, porque es que el enemigo contraataca. Y Pablo siente ese temor. Pablo te entiende a ti y a mí, o nos hubiese entendido, cuando nosotros enfrentamos situaciones que nos quieren apocar, que nos quieren robar el valor santo, que nos quieren de alguna otra manera contrarrestar el ímpetu de amar y servir a Dios. Pero mira lo que pasa, Dios va a venir. El Señor Jesucristo va a darle a Pablo una visión nocturna y ahí le va a mostrar tres cosas. A través de ese contacto que el Señor va a tener con él y con las circunstancias que se van a desarrollar alrededor de él, Pablo se va a dar cuenta de que hay tres poderosos antídotos en contra del temor. El primero es el hecho de que un gran amor vence un gran temor. Cuando Pablo está ahí en esa noche oscura y de pronto el Señor se le presenta en esa visión, las primeras palabras que salen de los labios del Señor es, no temas. Pablo, no temas. Nada desvanece más el temor que cuando el Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, nos dice no temas. Porque cuando el Señor visita a alguien, cuando el Señor se presenta a alguien, y lo primero que el Señor hace es que nos arropa con su amor. Cuando el Señor viene a ti te dice no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando tú sientes esa fortaleza que viene, siempre viene empaquetada en su amor. El amor de Dios te da a ti aceptación. Es lo que te hace recordar de que si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Recuerdo hace unos años atrás viendo un video. Era un video de esos jocosos que se presentan en YouTube, lo estaba viendo con uno de mis hijos, y estábamos mirando y era de dos perros, y era un perro pequeño y un perro mucho más grande. Y eran inseparables estos dos perros, para que se habían criado juntos, y el perro grande era intimidante, era un perro negro, un Doberman, de estos perros que intimidaban. Pero el perro pequeño tenía constantemente ladraba. Era muy valiente, siempre estaba ladrando. Se metía con cualquiera, siempre y cuando el perro grande estuviera a su lado.
Cuando el perro grande estaba a su lado, y si el perro grande se movía, él seguía adelante. Pero cuando de pronto, y ahí está lo jocoso del video, cuando ellos miraban alguna situación, cuando el perro grande de pronto perdía el interés y miraba a otro lado, se iba a recostar, y el perro pequeño se da cuenta que el perro grande no estaba a su lado, rápidamente corría donde él estaba y seguía ladrando desde allí. Y por un instante yo dije, uno pensaría que este perro es un cobarde, ¿no es cierto? Que solo ladra cuando tiene a su compañero de lado. Pero yo decía, ay Señor, yo quisiera ser como ese perrito. Si yo sé que tú siempre estás a mi lado. Hay un valor que desprendemos de nuestro Señor. Cuando tú y yo llegamos a la conclusión y tenemos la fe y la confianza de que Dios está con nosotros, tú y yo no le tenemos miedo a nada. Y no está mal que dependamos de Él, porque Él nos invita a que dependamos de Él. Nota que Él le dice, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar, que Dios está con nosotros. Cuando tú sabes eso, tú puedes tener el mismo sentimiento que David tenía en el Salmo 18, cuando David le decía a Dios, contigo, Señor, desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nota cómo David también se llenaba de valor sabiendo que el Señor estaba con él. Bueno, cada día que tú sales a la calle, mi amado hermano, aún en esta pandemia, aunque surgen destellos de luz, tú y yo sabemos que no estamos solos. El Señor es nuestra compañía presente y constante. Cuando tú sabes que estás respaldado por el Señor, tú puedes expresar lo que una gran misionera, María Slessor, dijo cuando le dijeron, ¿usted va sola? ¿Usted ve el sol al oriente de misionera? ¿Usted sabe lo que está haciendo? ¿Usted no tiene miedo? Y ella contestó, ¿temer? ¿Por qué? Estoy en una misión de la realeza del reino de los cielos. Estoy al servicio del Rey de Reyes. ¿Por qué debo temer? Y lo cierto fue que ella fue y Dios lo usó poderosamente, pero Dios le había dado esa fe. Y es importante que tú y yo también la tengamos, la cultivemos. ¿Sabes por qué? Porque como decía Pablo Tournier, un famoso psicólogo, él decía, el temor crea lo que temes. El temor crea lo que temes. Y él lo ilustraba de varias maneras. Él decía, mira una nación que tiene desconfianza y temor de la vecina, una nación vecina que tiene miedo de que vaya a haber un conflicto entre ellos. ¿Qué hace esta nación? Bueno, esta nación empieza a armarse hasta los dientes, empieza por supuesto, a cambiar el lenguaje, a preparar la gente. Los políticos vienen y empiezan a motivar, siembran el temor, la gente empieza a ponerse defensiva, empieza el aumento armamentista, ellos empiezan a prepararse y por supuesto se ponen en un estado que ante la menor provocación, de pronto se van a las armas. Y muchas guerras han comenzado precisamente por ese sentido del temor y de la inseguridad. O piensa en una persona, decía Tournier, él decía, piensa en una persona que teme perder al ser amado. Y entonces empieza a ponerse un poquito, por temor de perderlo, se hace más dominante, empieza a sofocar a la otra persona. En su inseguridad empieza a querer que la persona domine a la otra persona y la otra persona empieza a sentirse sofocada. Entonces, en vez de que responda con amor, la persona responde con rechazo, porque el temor de la otra persona le ahuyenta y crea la situación, decía Tournier, precisamente la situación que se temía. Es como el esquiador que teme caerse y termina cayéndose, o es como la persona que está para tomar un examen, pero está tan nervioso y se llena de ansiedad y se llena de temor y piensa que aunque ha estudiado lo va a hacer todo muy mal. Y mientras está para tomar el examen se pone tan nervioso que ya le duele la cabeza, ya no puede pensar, de pronto pierde la concentración, pierde la serenidad de lo que había estudiado y de pronto termina haciendo un mal examen. Entonces Turner decía, a veces el temor hace que nosotros creemos lo que nosotros tememos. Por eso es importante
que tú te concentres en dos cosas. ¿Dónde pones la mirada y dónde pones la boca? ¿Dónde pones la mirada? ¿Dónde pones la boca? Tú no puedes poner la mirada en el temor. Si tú miras el temor, si tú pones la mirada en el problema y siempre estás pensando en el problema, en vez de estar con la mirada puesta en Dios, el problema se va a acrecentar, se va a hacer una ola inmensa que como un tsunami parece que te va a arropar. Quita tu mirada de las cosas que temes. Ponla en el Señor, es lo primero. La fe tiene que ser la respuesta ante el temor. Habla a Dios de tu problema. Comparte con Él lo que está pasando. Y sobre todo, cuida lo que dices con los labios. Háblale a Dios de tu problema. Pero no permitas, y mejor aún, háblale al problema acerca de tu Dios. Déjale saber que tú tienes un Dios poderoso, glorioso, maravilloso. Que ese problema va a resolverse, que esa montaña va a levantarse y va a ser lanzada al mar, como dijo Jesús. La fe mueve montañas, pero hay que hablarle a las montañas. Jesús dijo, decirle al monte, levantaos y ser removido. En otras palabras, tenemos que hablarle a nuestros problemas de cuán grande es nuestro Dios. Hay un pasaje que usualmente citamos y es un pasaje que trae tanta consolación, que en tiempos afanados, que en tiempos de ansiedad nos consuela. Está en Filipenses 4, 6 y 7. Tú lo conoces muy bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos lo hemos escuchado, es posible que lo conozcamos muy bien, pero hay una pequeña frase que antecede ese verso, que es la clave de ese verso. Tú sabes que la Biblia, cuando fue escrita, no tenía capítulos ni versículos. Solo hace unos 500 años atrás alguien tuvo la genial idea de ponerle versículos y capítulos a la Biblia para ayudarnos a recordar dónde estaban las cosas. El problema es que muchas veces esos versos y esas separaciones que hemos hecho en términos de bosquejar la palabra, a veces como que desconecta un pasaje de la otra. Pero tú sabes las palabras exactas que ocurren, la frase que ocurre antes de que Pablo diga, por nada estéis afanosos. Mira la preciosa declaración. Esto es lo que dice en el verso 5, la segunda parte, dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mira cómo él comienza, el Señor está cerca. Si el Señor está cerca, como lo estaba de Pablo, que le dice, no temas, yo estoy contigo. Y Pablo recibe el amor y la validación y la afirmación de un Dios que le ama. Entonces Pablo dice, no tengo que estar afanado, no tengo que estar ansioso, no tengo que temer. Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, el Señor está a mi favor como lo está contigo. Por lo tanto, permite que el amor de Dios eche fuera el temor, cualquier temor que sea. Lo segundo es una gran visión. Vence un mar de oposición. Mira lo que pasa. El Señor le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí está la visión. Dios le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo seguramente vio la oposición levantarse y dijo, mis días aquí están contados. Parecía que el termómetro de Pablo para saber que tenía que salir de una ciudad cuando se ponía muy caliente era la oposición. Si tú miras el pasado, las otras iglesias que él visita y establece en ciudades, cuando surge la oposición, Pablo tiene que escapar. Los hermanos le facilitan la salida. Y Pablo quizá está pensando en Corinto cuando ve que se sube la temperatura. Dice, el termómetro está llegando al punto donde tengo que salir. Y el Señor le dice, no esta vez, Pablo. Yo estoy en control, tú lo sabes, no es hora de salir. No tengo otra asignación para ti. Tengo mucho pueblo en esta ciudad y te quiero aquí. Y Pablo va a pasar 1 año y medio en esa ciudad,
plantando, fortaleciendo, afirmando, discipulando a estos creyentes. Nota que Dios está haciendo una obra gloriosa y Pablo captura la visión de lo que Dios está haciendo y se da cuenta de que no tiene que salir, que no tiene que abandonar el lugar donde está. ¿Sabes? Cuando tú capturas una visión de lo que Dios quiere hacer, tú y yo podemos enfrentar cualquier enfermedad. Cuando de pronto estamos enfermos y escuchamos de Dios que nos dice, no te preocupes, no te vas a morir todavía, no he terminado contigo. De pronto, aunque la enfermedad esté, el temor se esfuma. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de la visión que Dios nos muestra. Bueno, amado hermano, en medio de tus problemas, en medio de tus situaciones, tú tienes que capturar una visión de lo que Dios quiere hacer en ti para hacerlo después a través de ti. No dejes que los problemas te abrumen y te hagan pensar de que Dios ya ha terminado contigo. Oh no, lo mejor está por venir. Recuerda, toda esta pandemia que nosotros hemos enfrentado, que ha sido tan difícil, es sencillamente una bendición disfrazada para las grandes cosas que Dios quiere hacer. Dios permitió esto para capturar la atención del mundo y Dios tiene la atención del mundo. Dios quiera que nosotros viremos nuestro corazón hacia Dios y le digamos, Señor, sabemos que si esto ha sido tan difícil y sigue siendo difícil en muchos lugares del mundo, Señor, ¿cuánto más nosotros podemos poner nuestra confianza en ti y esperar que una bendición mucho más grande va a aflorar después de esto? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde ha habido mucho mal, va a haber mucha bendición. Tú y yo a veces podemos saber cuánto Dios nos quiere bendecir por cuán difíciles son los obstáculos que tenemos delante de nosotros. Tú sabes que tristemente en la iglesia aquí en Occidente principalmente se ha sembrado esta idea equivocada de que los obstáculos y los problemas son señales de que Dios no está con nosotros. Y no es cierto. Es más, cuando más oposición hay de parte del enemigo, es porque Él sabe que la bendición de Dios está por venir y Él quiere evitar que eso se dé y por eso te hace la vida imposible. Entonces no pienses que porque estás enfrentando oposición, que porque la vida no es fácil, que porque de pronto estamos enfrentando diferentes obstáculos, ese es porque Dios no está con nosotros, no lo creas. Pero en muchos lugares se escucha ese sentir en la mente y en los corazones de cristianos. He hablado con muchos cristianos que a veces me dicen, ay pastor, estoy enfermo, ¿cómo es posible? Y alguien me dijo que la razón por la que estoy enfermo es porque Dios me está castigando. O en otra ocasión un hermano me decía, pastor, estoy enfermo, y alguien me dice que la razón por la que estoy enferma es porque no tengo suficiente fe. Y ese hermano me dijo, tú no tienes fe y por lo tanto no te vas a sanar. Y ella estaba muy apenada, estaba encima de que estaba enferma, ahora estaba deprimida, decía, ¿cómo es posible? Entonces yo le dije, hermana, ¿por qué usted no le dijo a ese hermano? Bueno, yo sé que mi fe es muy débil y yo no tengo la fe para sanarme, pero ya que tú tienes tanta fe que me lo puedes dejar saber, pues entonces vamos a usar la fe tuya hasta que la mía se fortalezca, ¿no es cierto? Entonces tú usa tu poderosa fe y pídele a Dios que me sane aquí ahora. Bueno, usualmente la gente que piensa de esa manera te va a decir, no, tiene que ser la fe tuya. La fe mía no te sirve. Pero eso no es lo que vemos en la palabra. Aun cuando la fe estaba débil, cuando Pablo en su debilidad le pidió a Dios 3 veces que removiera, Dios tenía un propósito. Aquella enfermedad posiblemente que él tenía, Dios le dijo, no, voy a usar tu debilidad para perfeccionar mi poder a través de ti. Cuando el padre que tenía un hijo endemoniado fue donde Jesús y le dijo, tú puedes sanarlo. Y Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Tú crees? Y el hombre le dijo, Señor, mi fe es débil. Yo creo que no es perfecta, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero creer. Y Jesús lo sanó. Entonces, el problema no fue la debilidad de la fe. Jesús podía hacerlo. Lo que yo te quiero decir, y no estoy criticando a aquellos que piensan de la otra manera, lo que te quiero decir es esto. A veces problemas vienen, a veces circunstancias adversas surgen, a veces tenemos que enfrentar los desafíos, a veces la tierra, para conquistarla, tenemos que pelear con los gigantes que hay en ella. Eso no significa que Dios no esté agradado de ti, al contrario, Dios está detrás de ti, Dios está contigo. Pablo tenía grande oposición en Corinto,
Pero nota que Jesús le dice, no temas, yo estoy contigo. Yo tengo una gran visión para esta ciudad. Yo tengo la visión de plantar una gran iglesia en esta ciudad. Y Dios lo va a hacer. Así que es hora de capturar una gran visión. Porque cuando Dios está contigo, siempre hay una gran visión. Y tercero, cuando tú logras entender que el temor no tienes que rendirte ante él, sino que Dios te puede empoderar para superarlo a través de un gran amor, de una gran visión. A veces lo que Dios te da, y este es mi tercer punto, para vencer el temor, a veces necesitamos amigos que se paren con nosotros en la brecha de la oposición y nos fortalezcan y nos animen. Una de las grandes bendiciones que Dios nos da es la amistad, y la amistad vence ese sentido de soledad que a veces nos arropa, ese sentido de sentirnos solos. Nadie como Dios para enviar amigos que se paren con nosotros. Recuerdo el pasaje en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús, que está batallando posiblemente la batalla más grande de su vida en aquel jardín de Getsemaní, que él le pide a sus discípulos que oren por él. Y tú sabes que era avanzada la noche, en la noche que fue entregado. Ellos están cansados, ellos se duermen, se rinden. Y Jesús tiene que pedirle varias veces. Pero mira esto, hasta Jesús necesitaba y deseaba personas que se pararan a su lado en ese momento de prueba. Bueno, Pablo necesitaba amigos. Y mira cómo Dios le provee a Aquila y Priscila. Esta pareja es una historia casi romántica. Algunos historiadores antiguos, aunque no aparece en la escritura, dicen que aquel hombre llamado Aquila, que había sido llevado como esclavo por los romanos hasta Roma, eventualmente asignado a un amo, eventualmente él se enamora de la hija del amo y es Priscila y terminan casándose. Esa era una de las historias que se mencionan en alguna de las crónicas históricas acerca de ellos, pero no importa que la Biblia no confirme eso, para nosotros entender lo que la Biblia sí dice, que ellos fueron una fuente de ánimo, de fortaleza y estímulo al apóstol Pablo desde Corinto, luego en Éfeso y a donde quiera que ellos estaban, cuando estaban con Pablo. Hay una familia también, se menciona aquí, a Crispo y su familia. Él era el principal de la sinagoga que se convierte, y él y su familia. Había otro hombre llamado Justo que le dice a Pablo, es gentil, es temeroso de Dios. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de personas temerosas de Dios, era la expresión que se usaba para referirse a gentiles que todavía no se habían hecho prosélitos, no se habían convertido al judaísmo, pero eran simpatizantes y venían y se les permitía llegar hasta las reuniones. Y ahí es donde Pablo se muda a vivir con él. Justo le sirve a él de apoyo, de ayuda. Y no pensemos sino en Timoteo y Silas cuando ellos llegan, cómo llegan a Pablo el corazón de aliento. Amado, tú y yo necesitamos amigos en el jardín, personas de amistad, de confianza, personas maduras en el Señor, que de vez en cuando nos animen, nos fortalezcan. Y a veces nosotros somos aquellos llamados a fortalecer a los demás, porque ellos también necesitan que nosotros estemos a su lado. Déjame decirte, hay gran poder cuando tú y yo tenemos palabras de fe, de optimismo, de consuelo y fortaleza para bendecir a los demás. Hay personas que siempre recordarán las palabras que tú le dijiste cuando ellos más lo necesitaban. Y a veces cuando no hay las palabras, cuando no sabemos qué decir, cuando el dolor es tan inmenso, aún la mera presencia tuya, aunque sea silenciosa, es fuente de abrigo, fortaleza. Personas que a veces lo que necesitan es sentirse acompañados en medio del dolor. Pero hay palabras que cuando se dicen nos animan. Recuerdo la historia de una escritora norteamericana, ella se llama Muriel Anderson. Y Muriel Anderson ella dice que recuerda un momento, una etapa de su vida que fue trascendental en su desarrollo como escritora. Ellos habían dejado la gran ciudad y se habían mudado a un pueblo pequeño donde todos se conocían, pero donde ella era nueva y ella era estudiante en la escuela secundaria. Y entonces ella descubrió que en ese pequeño pueblo había un pequeño periódico local que cubría el número de personas que había en este pequeño pueblo. Y entonces ella dijo, me gustaría escribir un artículo para ahí, pero yo sé que no lo van a aceptar,
ellos no van, yo soy una desconocida, yo soy alguien que viene de afuera, seguramente. Ella se dio 10.000 razones para no intentarlo. El temor a cada rato le cerraba la puerta. Pero su papá le dijo 4 palabras que él solía decirle siempre, que cambiaban su vida y cambiaron su vida. Su padre siempre le decía, claro que tú puedes. Papá quisiera, claro que tú puedes. Papá, ¿tú crees que yo debería? Claro que tú puedes hacerlo. Claro que sí, claro que tú puedes. Y dice ella que cuando ella le dijo a su papá, me gustaría escribir un artículo, el papá le dijo esas 4 palabras, claro que tú puedes, claro que tú puedes. Entonces ella se decidió, persistió, escribió, lo envió, no lo aceptaron, lo reescribió, lo envió. Finalmente se estableció un vínculo de conexión con el editor del periódico que le quiso ayudar. Finalmente su artículo fue publicado. Y el resto es historia. Hoy en día ella es una escritora que ha escrito libros, artículos, pero todo comenzó por esas 4 palabras. Claro que tú puedes. Quizás tú estás en unas circunstancias adversas. Quizás el temor constantemente te está robando. Palabras negativas están resonando en tu mente y en tu corazón, diciéndote no lo intentes, tú vas a fracasar, no lo hagas. Bueno, el Señor Jesucristo quiere decirte en este día, claro que tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto sé que Dios está por mí. Tú sí puedes. Entonces, ¿cómo manejamos esto de manera práctica ya en conclusión? Bueno, identifica tu temor. ¿Cuál es? Tú sabes que el enemigo muchas veces y sus demonios utilizan el temor contra nosotros. Esas voces negativas que a veces vienen a nuestra mente son esas flechas encendidas que el enemigo nos lanza y son para intimidarnos. Identifica cuál es tu temor. Llámalo por su nombre. Y después repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo y comanda con la autoridad que Cristo te ha dado que se vaya de tu vida a los pies de Jesús. Y después que le hayas dicho, vete de mí en el nombre del Señor Jesucristo, recibe la paz de Dios. Y dile, Señor, yo recibo tu paz. Y fortalece tu fe y enfrenta tu temor y haz lo que tú anhelas hacer. Y deja que Dios sea el que camina contigo y te dé la victoria en todo lo que hagas. Pablo se quedó en Corinto. Pablo plantó una iglesia que no era perfecta y sus cartas lo van a evidenciar. Una iglesia que también recibió sendos ataques en su futuro y vinieron diferentes personas con diferentes agendas y atacaron la iglesia en Corinto. Y Pablo tuvo que proteger a los grupos que estaban allí de hombres y mujeres de Dios y a la misma vez confrontar a la oposición. Y esas 2 cartas que él escribiría y una primera que escribió de la cual no tenemos toda referencia, tenemos referencia pero no la tenemos, se perdió en la historia. Pero recuerda esto, en medio de todo eso, Dios levantó en la ciudad posiblemente más inhóspita al evangelio, levantó una iglesia gloriosa que había sido enriquecida en todas las cosas. Una iglesia donde estaban los dones predominantes, donde había dones de manifestación, donde estaban los dones motivacionales, donde Pablo dejó una huella perenne en el corazón de Grecia. Y todo eso porque Pablo conquistó su temor por el amor de Cristo y su presencia, por la visión grande que él le dio para los que estaban allí, y por personas que vinieron a su lado y le ayudaron, y le sustentaron y le levantaron las manos cuando él lo necesitaba. Así que tenemos una pauta para salir airosos frente al temor. Vamos a orar. Yo quisiera invitarte a que hagamos lo que te dije hace un momento atrás. En este momento de oración, pídele al Señor que te revele cuáles son los temores que te roban a ti el gozo, la alegría, la felicidad, que te roban las oportunidades, que te paralizan y tú ni siquiera lo intentas por el temor a fracasar. ¿Cuál es el temor? ¿Qué temor estás enfrentando en esta hora? Dale nombre, identifícalo y luego confróntalo. Dile, temor, yo te confronto a ti en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.
Yo declaro que tú fuiste vencido en la cruz del Calvario y tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo te reprendo y te comando que te vayas de mi vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Vete a los pies de Jesús. Y Señor Jesús, tú reemplaza el temor con el amor, la presencia y el poder de tu Espíritu. Dame tu paz y ayúdame a hacer lo que temo para gloria y honra de tu nombre. Y gracias por haberme escuchado. Señor, bendícenos como iglesia, bendícenos como individuos, como familias, frente a los desafíos que están por delante. Déjanos saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que su amor perfecto echa fuera nuestro temor, porque tú nos amas y eres bueno, absolutamente bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Y amados, te envío ahora con la bendición. Que Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Oh, rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo ceniza, tú ves belleza. Gracias, Señor. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro